ellos, y por las reacciones alérgicas es por la que ellos dejaron de usarse, que hoy en día son los sulfitos. Para saber, los paraminobencenos son los que tienen las latas de atún. Ese es el preservante de las latas de atún. Entonces, que por ahí ya vamos ubicándonos qué es los paraminobencenos. Entonces, por sí sola la anestesia no va a durarte mucho el efecto. Si la lidocaína tendrá una vida media de cerca de 35 minutos, pues necesitamos que ella se absorba lentamente. Entonces, si se absorbe lentamente es por el vasoconstrictor, que generalmente es la adrenalina o la epinefrina. Si usted cierra todos los vasos sanguíneos por la epinefrina, que es el vasoconstrictor, ella va a durar mucho más en el tejido, no se va a absorber, y como ellas se metabolizan rápido, pues usted ya no va a tener anestesia. Cuando uno utiliza el vasoconstrictor, se habla de que la mepivacaína dura 15-20 minutos por mucho. La lidocaína sola duraría un poco más de tiempo. Tendrías que colocarla también del tarro, porque la cárpula, el frasquito para adherir la cárpula no viene sin vasoconstrictor, prácticamente no se consigue. Ellos, los vasoconstrictores, la epinefrina, que es el producto que se convierte en adrenalina y disminuye la toxicidad, se absorbe más lento que los que no lo tienen, le estaba diciendo. Y también se hace para evitar daño en los tejidos. Entonces, por ejemplo, la picaína, que genera neurolisis, si usted se la coloca con la epinefrina, le genera mucho menos daño. ¿Ya? Por eso es que la picaína tú no puedes utilizar mucha. Tiene buena profundidad, pero a veces, si no se le están aplicando bien, o está el paciente con una medicación vasodilatadora, como el paciente cardiópata, que generalmente lo tiene, porque ellos tienen que tener, y el hipertenso también. Entonces, esos medicamentos para el corazón y para la presión abren el capilar o abren los vasos sanguíneos, y eso genera que mucho más rápido se salga la anestesia. Así tenga la epinefrina, van a estar haciendo ese antagonismo y van a absorber rápido el medicamento. Entonces empieza usted a echarle para atrás cuántas puedo más colocar. No se puede usar en pacientes con radioterapia de cabeza y cuello, porque les dije ahorita, la adrenalina o el vasoconstrictor no se puede usar en los pacientes, van a producir los radionecrosis. Entonces ese dato es básico. Como en medicina basada en la evidencia, por metaanálisis, han dicho que pacientes con radioterapia en cabeza y cuello, ¿ustedes saben cuánto tiempo debe pasar para poder hacer un procedimiento dental? 5 años. Usted lo que haga como urgencia antes tiene que estar por encima del riesgo de la osteoradionecrosis, como es la osteomielitis. Entonces usted, si tiene la persona una infección, un abscesito, le figuró. Pero en ese caso ustedes utilizan sin epinefrina y por lo menos tienen cómo jugar para que no sea tóxica. Bueno, el solo hecho de romper vasos sanguíneos que uno hace cuando uno saca un dientecito o que toma una biopsia y rompe tejidos, el solo hecho de usted levantar el periósteo le va a generar una hipoxia en el tejido. Que el periósteo es esa lamina que cubre el hueso, entonces usted genera esa disminución del riego sanguíneo, va a tener que la angiogénesis en esos pacientes es mucho más lenta. Si normalmente la formación de nuevos vasos se demora 15 días,
Estos pacientes pueden durar 4 semanas. Entonces, si no hay riego sanguíneo, se muere el hueso y se muere despacito. Entonces, la persona cuando le llega el mes es con todo un hueco, el olor, todo. Entonces, ahí viene la sufridera porque esto le desencadena también osteomielitis. Y esto ya es cirugía ya para hacer esto idealmente es con anestesia general en casos grandes. Algunos se las manejan con anestesia local, pero eso es luchar y luchar y luchar todo el tiempo con ella. Ese vasoconstrictor, recuérdense. Pacientes trasplantados, cardiópatas o bloqueos cardíacos severos o con función cardíaca baja. Hay pacienticos que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? Hay una que se llama la insuficiencia cardíaca congestiva. Eso es cuando se produce que el corazón primero sufre una cardiomegalia y como las fibras de los músculos son elásticas, cuando uno tiene un elástico, él tiene un coeficiente de elasticidad y una memoria. Pero si usted la estira mucho, pues hasta ahí llegó el elástico y quedó ahí una tira. Eso pasa con el corazón. Entonces se empieza a generar una cardiomegalia y se genera la insuficiencia cardíaca y pasa que ellos casi no late suficiente el corazón y usted puede llevar inclusive a un infarto a un paciente con esto. Una vez a mí se me infartó un paciente sacándole un premolar. Acá en Bélgica, un premolar, se infartó. Menos mal, yo se había tomado todas las precauciones y lo tenía en el quirófano. Y el anestesiólogo me lo sacó de paro. Pero me hizo un susto muy bravo. Y le puse lidocaína con epinefrina, ¿entiendes? Entonces, porque los pacienticos que tienen esas enfermedades cardíacas avanzadas, usted no le tenga miedo, téngale respeto. Y miedo a ustedes si no supieran. Bueno, esto ustedes cuando quieran lo van a imprimir, lo tienen para los primeros días. Eso ustedes tienen que aprenderse. Acuérdense, esta es la dosis máxima de la lidocaína con epinefrina. Aquí dicen a las 100.000, aquí se consigue el 80.000. Por lo tanto, si tenemos 80.000, van a ser hasta 11 tubos. ¿Por qué? Porque más epinefrina, menor toxicidad. Hasta 11 tubos. Esto es para pacientes de 75 kilos, 80 kilos. Está esto porque esto es con tablas que hacen en el exterior. Aquí no hay, no somos una mezcolanza, no hay como algo más estable. Por sí sola, 3 miligramos por kilogramo de peso, de ahí para arriba ya es tóxico. Prilocaína, más alta. La prilocaína se utiliza en personas enfermitas del corazón y la metilocaína también. Así que la prilocaína es dura de conseguir. Dura. Es más fácil se consigue esta, la de los de Medellín, que la anestética. Ustedes tienen, para ustedes tienen esta y esta. Todas estas ya prácticamente no se consiguen. Y esta. Entonces, tener en cuenta esto, la toxicidad, si no tiene epinefrina, la toxicidad casi se duplica o se triplica. El punto es que si vas a hacer un procedimiento, un paciente con radioterapia de cabeza y cuello, pues tienes que moverlo. ¿Por qué? Porque el paciente va a empezar a dolerle, más que con el sangrado en la parte, el sangrado es otra cosa. ¿Verdad? Contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas para utilizar la epinefrina, enfermedades cardíacas, angina de pecho inestable. Es esa angina que el paciente le dice a usted, ay, yo estoy sentado y me agarra un dolor de vez en cuando en el pecho horrible. Eso es inestable. Estable es cuando se hace
Cuando la persona sube escaleras o camina 3 cuadras y le empieza a doler el pecho. ¿Por qué? Porque se hace siempre al estímulo físico. Infarto de miocardio reciente. Eso es reciente, es por lo menos 6 meses. Cirugía reciente de bypass de arterias coronarias, o sea, ese bypass es cirugía de esas arterias que nutren el corazón, ¿ya? Que son las chiquiticas que están rodeando el corazón, son las arterias coronarias. Las otras son las arterias grandes y las válvulas, que son ya las que distribuyen a todo el cuerpo. Pero estas coronarias, cuando se infarta, lo que hacen es unos puentecitos con unos tubitos y hacen un puente para que la zona donde se creó el tapón o la esclerosis por la arteriosclerosis, entonces si se está infartando, lo que hacen es eso, un bypass. Entonces meten el tubito por otro lado y hacen que no se muera el corazón en ese lado. Arritmias refractarias también. ¿Qué son esas arritmias refractarias? Las arritmias son esas enfermedades ya de conducción eléctrica. Que refractarias son las que por más de que las traten, ellas persisten. Entonces usted tiene un paciente inestable en la parte cardíaca. ¿Ya? Entonces, estos pacientes absolutamente no le vayan a meter epinefrina. Ay, bien diluida. Hipertensión severa incontrolada o no tratada. El hipertiroidismo incontrolado. Esa es la traducción. Eso es hipertiroidismo no controlado. Hay algo que desencadena la epinefrina en estos pacientes y yo creo que es hasta a veces el paciente con hipertiroidismo ustedes tienen que pedirle las pruebas de función de tiroides, la T3, la T4 libres y la TSH, porque si usted no tiene bien controlado el hipertiroidismo, usted le mete una anestesia con vasoconstrictor, la persona puede morirse porque hace una tormenta tiroidea. Una tormenta tiroidea es que agarra efecto, agarra las presiones a 200, 250, vuelve y se bajan a 20, entonces por eso se llama tormenta. Y en una tormenta tiroidea la persona puede tener trombos por las presiones tan altas, ruptura, entonces eventos cerebrovasculares, hemorrágicos, taponamientos, ¿ya? Infartos. Entonces, ojo con el hipertiroidismo. Ah, sufro de hipotiroidismo, no pasa nada. Póngale tranquilamente su epinefrina. Pero esto, si usted no tiene toda la seguridad de que esté bien, no le coloquen ni una gota de epinefrina. Hoy en día lo que se hace es, ya siempre es por curarse de salud, es que ustedes le mandan una nota al tratante, al médico. No le pidan permiso ni autorización, ustedes piden es un concepto médico, es decir, se puede aplicar anestesia con epinefrina. Esto es todo. No es que el médico el permiso autorizó, no autoriza. ¿Ya? Ustedes piden el concepto médico, si se puede utilizar o que se utiliza en su caso. Hay muchas patologías donde ustedes van a tener que preguntarle al tratante, a los endocrinos, que colocan medicamentos para los huesos. Es hipertiroidismo, tiene que estar controlado. Mucho tiempo no se supo eso, esto mataba a las personas. Y sobre todo las mujeres, las que sufren del hipertiroidismo. Diabetes no controlada, asma córtico dependiente y feocromocitoma. El asma córtico dependiente, ¿cuál es? Hay una enfermedad pulmonar que se llama el EPOC, que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si usted tiene un paciente de ese tipo, son pacientes que reciben inhaladores que tienen corticoides. ¿Ya? Esos pacientes que tienen inhalación de corticoides les pasa lo mismo que el feocromocitoma. No es porque sea feo, eso es porque nada.
por una enzima. Y ese geopromocitoma es un tumor que se da a nivel de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son las que encargadas de producir los corticoides naturales. Si usted tiene dañado o alterado porque el asma corticodependiente, o el EPOC, que es corticodependiente, ellos inhiben esa inflamación generada por los corticoides, influyen y no dejan que se produzcan enzimas de las glándulas suprarrenales. El geopromocitoma es un tumor que inhibe esas células de las glándulas suprarrenales, entonces absolutamente no. ¿Listo? Entonces, pacientes absolutamente epinefrina no. Cardíacas graves, hipertensión no controlada, hipertiroidismo no controlado, diabetes no controlado, casi todo esto no controlado, y le van a llegar. No toquen un paciente que no tiene control de sus patologías. Que los pacientes suelen decir, no, es que yo me siento bien. Muchas enfermedades son silenciosas. La hipertensión le dicen el asesino silencioso. A mí de vez en cuando me da un dolor de cabeza. La presión en las nubes. ¿Listo? Entonces, tipo amida son las que se utilizan hoy en día, ya las tipo ¿no? Lidocaína, metilocaína y orticaína son las más importantes para ustedes. ¿Ya? Si no se acuerda uno de en qué paciente se utiliza, no se usa. Si se leen a cada rato, pero ustedes van a hacer un paciente, cuando van a hacer los protocolos en clínica, uno les pregunta, ¿qué anestésico va a escoger? Ya teniendo esa claridad, no es muy largo en realidad. Más complejo es aprenderse lo de la inhibe la despolarización de sodio potasio, que los milivoltios, eso sí, la parte fisiológica, pero lo tienen que saber. Según la administración tópica, infiltrativa, troncular y bloqueo regional. Y en odontología tenemos las 4. ¿Sí? 4 tipos de anestesia. En la superficial hay una que viene en spray, la lidocaína viene en spray, se llama la ruxicaína. Esa sí la comercializa Roxon acá. La otra no tengo idea de qué pasó. Algún problema en Lima y esa era la mejor de todas. La ruxicaína, porque era de Roxon. La infiltrativa es cuando solamente se coloca en el tejido blando circundante y ella difunde a través de los tejidos. Entonces vamos a aprender que la anestesia infiltrativa, por ejemplo, es en el maxilar superior, en la parte vestibular solamente. ¿Sí? Porque el nervio, los nervios del maxilar superior entran al maxilar y se empiezan a dividir en muchas, entonces usted no tiene cómo anestesiar cada una. Bueno, esta anestesia de conducción es la misma troncular. ¿Qué es troncular? Cuando usted anestesia el dentario, el largo bucal, o sea, cuando usted anestesia el tronco nervioso, lo llama troncular. Entonces, anatómicamente, ¿cuál es un troncular? Es en boca. Dentario, igual, palatino, nasopalatino, mentonero, creo que y el resto son infiltrativas. Y el bloqueo regional es cuando usted anestesia bastantes troncos nerviosos. Esas anestesias no se colocan casi. Hay gente que le gusta ponerlas. Hay una que se colocan en el cóndilo directamente
y la anestesia todos los nervios de la mandíbula. Se llama la técnica de Cow-Gates. Y hay otra que es la inyección para maxilar superior, que es la anestesia en la fosa pterigomaxilar antes de que entre por las apófisis pterigoides del maxilar. Pero tienen altísimo riesgo. Entonces, tienen que ser, y no se pueden colocar en todo el mundo, porque pacientes con limitación de apertura es muy difícil hacer una anestesia de esas. Bueno, tópicas, infiltrativas, tronculares y regionales. De las regionales es cuando usted está anestesiando todos los troncos nerviosos que se derivan. Para que las conozcan, estas son las tópicas. Hay en jalea y en atomizador. Si ustedes ven, no tiene vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque la epinefrina no se absorbe por piel. Infiltrativas son las que vamos a hacer en la práctica, que coloca ahí en el fondo del vestíbulo. Proculares, este es un ejemplo de lo que es la técnica del dentario inferior. Esto no es difícil, muchachos. Yo los traje resumidito para que les vaya bien en el parcial. Pero no podemos hacer procedimientos como colocar anestésicos si no sabemos esto. Tenemos que saber qué es lo que necesitamos anestesiar y saber la anatomía. Primero está la anatomía de los nervios y después la anatomía de los vasos sanguíneos, pero la más importante para la anestesia es la de los nervios. Entonces, el nervio trigenio viene de nuestro cerebro, está en esta zona del ganglio de Gasser, que es donde se concentran los estímulos de todo el trigenio, y está la rama orbitaria, oftálmica, la rama maxilar superior y la rama inferior. Esta es la que conocen como la B1, esta es la B2 y la otra es la B3, la pequeña, ¿no? Pero no se debe nombrar así. Simplemente es la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Por eso, por esta distribución, es que se anestesian esos dientes del maxilar superior con una infiltrativa endovestibular. El nervio dentario no es que inerve todo y usted le colocó el nervio dentario acá, le colocó la anestesia y ya tuvo, ¿no? Porque el dentario solamente inerva las raíces de los molares, segundo premolar y ocasionalmente el primer premolar, y es difícil. Pero hay pacientes que sí llega el dentario a esto. De ahí para afuera, ¿por qué de ahí para afuera? Porque está el agujero dentorero por donde entran todas las terminaciones nerviosas. A diferencia de los vasos, por los agujeros no salen los nervios, ellos se distribuyen. Y por los agujeros entran, porque la información que llevan los nervios es hacia arriba, no es hacia abajo del sistema nervioso. Entonces es diferente más que todo, se recibe estímulo y lo lleva. En cambio los vasos sanguíneos todo distribuye y salen. Entonces por los agujeros los vasos sí salen y las venas entran, las arterias salen y las venas entran. Y siempre los nervios entran por determinado agujero. Eso tienen que tenerlo claro. Porque ustedes si colocan como si fuera, no, es que por aquí entra el nervio, entonces yo lo pongo para anestesiar todo esto. No es así porque todo viene de arriba hacia abajo. Usted tiene que bloquear como cortar la energía desde aquí para que bloquee todo esto. Si usted bloquea aquí, no hace para allá, no hace para adelante. Bueno,
nervio infraorbitario muchas veces no lo tenemos en cuenta en odontología, porque no aprendemos a anestesiar esto, es muy sencillo. Pero a veces les va a sacar a ustedes de muchos. ¿Qué pasa? Porque es que los anestésicos son muy lábiles o son muy débiles a medios ácidos. Un paciente que no tenga la diabetes controlada puede tener medios ácidos por cefacidosis, la diabética, pero pacientes que no tienen controlada. Si tú tienes una glicemia, una glucosa medio controlada, por lo menos la periférica, no la que está pegada a la hemoglobina, te puedes colocar, pero si no, tienes que tener en cuenta, paciente con diabetes y llega con una cifra de 180, no le puedes colocar hasta que no controles. Paciente que se te va a enfermar, paciente que le va a hacer menos efecto la anestesia. Tal vez por ese lado tú me preguntabas, no sé, porque este paciente no va a tener. Los pacientes los diabéticos sufren de algo que se llama neuropatía diabética. Por eso mismo se degradan mucho las terminaciones nerviosas y al paciente no le va a agarrar bien la anestesia cuando no está controlado. Bueno. Hasta ahí es el resumen de los anestésicos. Muy sencillos, dos tipos, amida, oeste. Estaba hablando del nervio infraorbitario, profe, que a veces era muy difícil. Ah, ya. El nervio infraorbitario, por lo general, las infecciones que tenemos en boca, ellas, en las infecciones el pH es ácido. Gracias por las infecciones generan pH ácidos y ustedes les colocan la inyección de anestesia, no les va a hacer a veces ni efecto. Entonces ustedes tienen que colocarla mucho más alta. Para eso sirve la técnica infraorbitaria, porque si tiene infección, por ejemplo, tiene infección a este nivel, pasa mucho en los dientes anteriores cuando hay traumas o cuando van a hacer ustedes inclusive una endodoncia de un anterior, ustedes tienen que colocar esta técnica, ya se lo voy a explicar. Bueno, esta es importantísima aprenderla, no es difícil. Entonces, para evitar ustedes que no les haga efecto, ¿si vas a estar en clase tú? ¿Tú viniste, tú volviste ahí? Que no esté molestando abriendo la puerta. ¿Listo? Técnicas del maxilar superior. Tenemos todas en la parte vestibular infiltrativas. Todas son infiltrativas en la parte vestibular. Bueno, las que son tronculares. En la parte de arriba vestibular va a estar la infraorbitaria, ya la voy a explicar. Está también la palatina, que es la que inerva las raíces palatinas de los molares y hasta de los premolares. Esa es la palatina, el nervio palatino anterior. O le dicen nervio palatino mayor. Lo que pasa es que el nervio palatino posterior sale detrás. En toda la rafia de la espina nasal posterior, es que ellos salen los agujeritos, son chiquitos, pero no han tenido en cuenta. Pero usted le puede llamar agujero palatino, nervio palatino anterior, o le puede llamar nervio palatino mayor, que es como más se conoce. Nervio palatino mayor, podemos dejarlo. Y la otra es la nasopalatina. Esa es la otra técnica anestésica, la nasopalatina. Entonces, tronculares del maxilar superior, infraorbitaria,
nasopalatina y palatino mayor, no son más. Son 3 nomás. Esto por lo menos, las de maxilar superior son muy benévolas porque no tenemos el problema o el riesgo alto de la inyección de epinefrina en una arteria. ¿Sí? Eso tienen de bondadosas las del maxilar superior. Nervios o técnicas. Lo voy a sacar resumida. Alveolar superior anterior, medio y palatino mayor. Entonces, estas son las que se colocan en el vestibular por encima de las raíces dentales. Ya les voy a explicar un poquito entonces. Mira, si existen más técnicas. Empezar a explicarles esto. Entonces, para empezarles a explicar, entonces ya escogimos el anestésico. Ya sabemos qué le vamos a poner, lidocaína con epinefrina o metildocaína sin epinefrina. Depende de lo que sufre, entonces ya le sabemos colocar el anestésico. Entonces ahora va a entrar la técnica anestésica inicial, que es la de el nervio alveolar. Si está adelante, se coloca el nervio alveolar superior, anterior y medio. Siempre la aguja tiene que ir con el bisel hacia el hueso. La anestesia se debe colocar subperióstica, o sea, por debajo del periósteo. Hace rato le hablé del periósteo. El periósteo es esa lámina que forma un espacio anatómico entre los músculos y el hueso. Y el periósteo es el encargado de llevar todo el aporte sanguíneo al hueso. Por eso se tiene que colocar la anestesia por debajo del periósteo. Si tú lo colocas por encima, vas a tener muy poca diseminación del anestésico. Entonces te queda mal anestesiado. Bisel contra el hueso. ¿Alguien sabe cuál es el bisel de una aguja? Las agujas tienen un corte. Pues si imaginamos un cilindro, le cortamos en diagonal la punta, el cortecito de esa diagonal tiene que ir contra el hueso. ¿Y cómo sabemos que estamos superiósticos? Pues solamente con el hecho de que ustedes tocan el hueso, ustedes ya saben que van a estar superiósticos, porque es que el periósteo es muy endeble a la aguja. Él es durísimo si usted lo jala, pero si usted lo atraviesa, es muy fácil. Bueno, siempre la anestesia infiltrativa se debe colocar en el maxilar superior por encima de las raíces. Como ya sabemos de anatomía dental, sabemos en dónde está la raíz y tiene que ser encima de las raíces. Si lo coloca muy abajo, no le va a agarrar la anestesia completa al diente. Lo que pasa es que la anestesia se difunde, ¿ya? O se infiltra en el hueso y a veces les alcanza a agarrar, pero no les va a durar mucho tiempo. Siempre la técnica es acordarse del nerviecito por donde entra, que entra por las raíces, no por otro lado, si va a sacar un diente. Si usted va a sacar una biopsia de la encía o de algo en encimita, no tiene necesidad de hacer la subperióstica, pero igual le sirve. Porque es que la que está en los tejidos blandos, que no es subperióstica, le va a generar a usted, si la coloca allá afuera, le va a generar una buena hemostasia. Pero si la coloca superióstica, pues solamente es anestesia, pero la epinefrina no le va a hacer toda la vasoconstricción. Entonces, ahí ojo con eso. Porque todos son extracciones, ¿no? Si son biopsias, es ahí en la lesión. Esa se llama perilesionar infiltrativa. El perilesionar, que es alrededor de la lesión infiltrativa. En la técnica alveolar, como les dije, por encima de las raíces. Nervio nasopalatino. Ustedes miran al paciente y en el paladar
anterior, a la de Arturo anterior, hay una zona que se llaman las arrugas palatinas. Este se coloca en la tercera arruga palatina, en la parte central. Ahí está el agujero nasopalatino. Ahí está. Entra. Tengo que hacer... Ya que ahí está, ¿qué, perdón? ¿Cómo? Ya que ahí está, ¿qué? El nervio nasopalatino. Ese es el que sale por el agujero nasopalatino, que es esta parte anterior. Esta. Por ahí sale también un vaso, sí. Entonces, si tienes un paciente que es cardiópata leve, controlado, y le quieres colocar anestesia, tienes que aspirar. Por lo general, todos los que son tronculares tienen que aspirar. Todas las anestesias tronculares llevan aspiración. Todas las tronculares. Aspiración es como que haces así un poquito a ver si le sale sangre. Aspiración, vamos a ver en la técnica de anestesia, que usted entra y tiene que, la cárpula tiene un arpón o un churrusquito, o arpón, o viene como una flechita. Pues ella agarra el émbolo de la anestesia y usted simplemente, en todas las tronculares, echa primero de para atrás. Y ahí sí, si no sale sangre, va para adentro. Si le sale con sangre, sáquela. Si tiene un poquito para colocar infiltrativo, pues la pone infiltrativa, pero esa no la puede volver a colocar en la troncular. ¿Esa solo es troncular? Sí, donde se hace aspirado solo es en las tronculares, prácticamente. Porque las otras, si tienen vasos sanguíneos, son demasiado chiquitas, las infiltrativas, y no hay problema con el vaso sanguíneo es pequeñito, porque cuando llega la adrenalina cierra esos capilares, entonces no va a pasar. Pero en las tronculares sí hay vasos de un poquitico mayor calibre. Hay arterias en boca que miden, la dentaria llega a medir hasta 3 milímetros de diámetro, esto es grande. Pero esas con la vasoconstricción no se la ponen. ¿Listo? Entonces, nasopalatino, la colocamos, tercera arruga palatina, zona central. Palatino mayor. Estas prácticas, para que las entiendan más, las vamos a hacer, porque cuando estemos en práctica le vamos a decir, colócala así diagonal, mira este reparo anatómico. Pero esto es como para que usted llegue, antes de posicionarse ya sepa qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Agujero palatino anterior, nervio palatino mayor. Ahí también va acompañado de, casi todos los tronculares son paquetes vasculonerviosos, por eso hay que hacer aspirado en las tronculares. Y esta tiene una arteria que es la arteria palatina, y esa arteria es importantísima porque ella infiltra las 2/3 partes de su paladar, es altísima. La otra la infiltra, la irriga, perdón, es la arteria sinusal. Pero si usted corta esta arteria, usted puede fácilmente hacer una necrosis del paladar. Porque hay casos cuando hacemos cirugía ortognática que se lleva la arteria palatina y resulta que la liga uno, todo listo ya. Pero como son las 2/3 partes de la irrigación, se ve comprometidísimo a veces la irrigación del paladar y se necrosa. Eso es gravísimo. Bueno, siempre aspirando. Aquí nos muestra, es en diagonales ya, se coloca siempre, esas tronculares por lo general se colocan desde el lado contralateral para usted poder tener la visualización y tener el control de la aspirada. Bueno, ¿dudas ahí? Si hay alguna duda, paremos y hablamos de la duda. En el maxilar superior también, estas son las infiltrativas comunes, por encima de la raíz.
¿Ya? Bíceps contra el hueso. Toca hueso y la coloca por debajo del periósteo. Técnica infraorbitaria, que es una salida muy buena, porque ustedes como odontólogos van a tener infecciones dentales que no han llegado a ser orofaciales, pero ustedes van a prevenir que el paciente llegue a eso, a una hospitalización por un absceso orofacial. ¿Dónde se ubica el agujero infraorbitario? El paciente tiene ojo. En raros casos que ustedes no le pueden, usted calcula una línea imaginaria desde la pupila a la comisura bucal. ¿Ya? 1 centímetro por debajo del párpado. Usted palpa y está el reborde orbitario del óseo. Y ahí está debajo, está en mi. Es muy sencilla. No les dé miedo colocarla por fuera de la cara. No les dé miedo. A veces es mejor. Porque cuando usted la coloca por dentro, la visibilidad o el control de la aguja no lo va a tener tanto. Por fuera, la técnica estrolar es mucho más efectiva. ¿Ya? Línea de la pupila con la comisura bucal. Miren todo lo que es su anestesia. Anestesia en el nervio infraorbitario, la pared lateral nasal, el seno piriforme, las raíces de los dientes central, lateral, el canino y a veces hasta el primer premolar, y el hueso externo del seno maxilar, o la cara lateral del seno maxilar. Entonces, si usted tiene la infección acá y le coloca la anestesia, no le va a agarrar. Es muy buena salida. Si usted la va a colocar intraoral, tiene que seguir exactamente la línea de la pupila, pero vean como lo que pasa a veces, el paciente a veces se mueve, después sigue para otro lado y termina chuzando de otro lado a la persona. Entonces, ustedes si van a anestesiar extraoral, aguja solamente para eso, esa aguja no la vuelven a meter en la boca, ¿de acuerdo? Más que por higiene, por ahí va, pero es que hay microorganismos en la piel que son enemigos del hueso y son muy resistentes a las enzimas y a las inmunoglobulinas de la saliva. Y entre eso está el estafilococo aureus que vive en la piel. Y cuando entra a tu hueso, ese es el que más comúnmente genera la osteomielitis. Si usaste algo fuera de boca, déjenlo para fuera de boca porque se va a colocar más tarde esa misma aguja de sitio. Hasta el mismo tubo anestésico tiene que dejarlo aparte. Porque cuando usted hace aspirado, usted se trae todo por lo que ha pasado. Y usted con esto, si usted pone por fuera de boca, así usted haya hecho toda la antisepsia y asepsia posible, siempre pueden estar esos estafilococos ahí. Porque el estafilococo es alcohol resistente. Entonces no solamente con un poco de alcohol usted lo va a eliminar. Bueno, cuando la colocas intraoral, la extraorbitaria va siguiendo la línea pupilar, ya no la comisura bucal sino la línea pupilar, y pones el dedo 1 centímetro por debajo del párpado, que es acá, y en esa hendidura es donde tienes, con el tiempo van a desarrollar el tacto con los guantes. Al comienzo les va a ser difícil, pero ustedes van a desarrollar mucho más tacto que cualquier persona común. Nosotros logramos tener mucho más tacto. Y ustedes van a sentir las depresiones pequeñitas en ese tipo de anestesias. Es más seguro para mi concepto colocarla extraoral que colocarla intraoral. Le pide solamente al paciente que cierre los ojos, porque ver que le van a hacer una aguja, cualquiera de quita, si es nervioso, peor, ¿no? Bueno, aspirado se hace, por supuesto. Por supuesto, porque es tranquilidad, ¿no? Profe, por ejemplo, esa trocular se puede utilizar en pacientes que tengan como
como inflamación por algún absceso y tengan un trismus o algo así, se coloca allí. Sí. Entonces, ¿cómo es que te llamas? Isabela. Isabela hace la pregunta. Que si la den ahora Santiago. Gracias. Que si esta técnica es cuando tenga la persona limitación, esas son para limitación para abrir la boca, infecciones, y precisamente esas técnicas regionales se colocan para eso, para lograr llegar, por ejemplo, ya les voy a mostrar una que es de boca cerrada, ya se colocan a distancia por eso. Si tienes un absceso en el maxilar superior, por lo general, todas las infecciones dentales drenan a vestibular, a excepción del lateral, que es el único que drena a palatino. El resto, todas tienen más facilidad de drenar a vestibular, porque la cortical palatina es mucho más gruesa. Si usted tiene un molar con raíces palatinas, la cortical es mucho más delgada a la vestibular, la corticalosa. Por eso ustedes casi todo le drenan al espacio vestibular. Y para eso es que se colocan esas técnicas regionales. No son todos los días, pero cuando usted la coloca, usted se siente orgulloso. Hice mi trabajo bien. Pero pues, obvio, de aquí a la práctica hay mucho trecho, pero de eso se trata. Ustedes saben la anatomía, se acuerdan de cómo la deben aplicar. Para de contar porque eso ya está inventado. Maxilar inferior. Vamos a empezar de adelante para atrás. ¿Por qué? Porque es de lo más sencillo a lo más complejo. Para anestesiar de lateral a lateral, en maxilar inferior, solo se necesita infiltrativo. En esa zona sí se puede porque es un hueso de origen intramembranoso, entonces tiene bastante, es más poroso, es mucho menos denso, porque a medida que avanza usted hacia atrás de la mandíbula, pues va a tener un hueso mucho más corticalizado y más duro. Por eso es que no se pueden colocar infiltrativas acá, eso no entra, porque es muy denso el hueso. Del 32 al 42, infiltrativa se puede usar. Bueno, ¿por dónde? Por debajo de las raíces. Bisel hacia dónde? Hacia el hueso. Aspirado, infiltrativa, no necesita. ¿Es segura la infiltrativa en pacientes cardiópatas? Sí, mientras tanto no tenga la contraindicación absoluta. Entonces eso de que no le puedo colocar a un paciente hipertenso epinefrina, eso es mentira. Usted coloca su anestesia bien colocadita, bien ubicada y pasa. ¿Sí? Y que el paciente esté controladito. Porque ya los estudios han demostrado que más la adrenalina endógena que produce la persona por los nervios a la cantidad que usted les coloca. Es muy bajita. Lo que pasa es que si usted se le va por un vaso, usted está colocando la broncular y se le olvidó y la coloca y no hace un buen aspirado, la persona le hace una taquicardia. Y así sea un cardiópata leve, puede llevar a fatalidades. Y que el paciente siente eso, usted se le baja en la unidad, compensa la hermana. Claro, porque sienta asustadísimo la taquicardia. Algunos hasta se desmayan, dependiendo de cómo sea la persona nerviosa. Ustedes van a tener que ser odontólogos, anestesiólogos, si están sacando dientes son cirujanos y también son psicólogos. Y que tienen que aprender cómo son las personas un poquito para calmarlas. Entonces esa parte psicológica, eso cuenta también muchísimo. Nervio mentonero o mentoniano. Por ahí ingresa las terminaciones de la rama del trigémino, la tercera rama. Recoge todo, inerva, hasta segundo premolar
una porción, primer premolar, canino y a veces hasta el lateral. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no se llega hasta adelante si está antes? Porque es que el mentonero se distribuye hacia los tejidos blandos. Entonces no va a ser dental. Solo es para tejidos blandos de ahí para adelante. No sirve, la técnica del mentonero no sirve para los dientes 32 al 42, no sirve. Porque el nervio mentonero viene de los tejidos blandos, del labio y del mentón, recogiendo información, pero no recoge información de acá. Por eso aquí está dibujado hasta acá, que es canino y parte del lateral. Bueno, necesita aspirado, es troncular, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Una aspiración suave ahí. Hay una diferencia con esto. Esta técnica es la única que se coloca de adelante hacia atrás. Todas son de atrás, todas son de adelante hacia atrás. Esta es la única que se coloca de atrás hacia adelante. Con respecto a la aguja, porque si yo voy a meter anestesia acá, digamos la dentaria, pues yo meto diagonal hacia atrás. Pero resulta que el canal dentario, antes de llegar a desembocar en el agujero, ella hace un asa. Hace esto. Viene y hace una curva. Hace días hice una parestesia porque tenía esa curva grandísimo, señor. Estaba quitando allá el hueso para hacer una regeneración de hueso también. Me quito de dentro. Ahí lleva 3 semanas y hasta ahorita me lo está recuperando. De buenas, pues vamos a ver. Pero por eso es que, por esa alza, párele bola a esa alza. Si tiene dudas, pida una periapical. Pero esa curvita, ese buclecito ahí, tiene usted que tenerlo en cuenta. Ahora, como ella se devuelve así, usted tiene que colocar la aguja así. Si usted la coloca así, no le va a entrar. Y lo ideal es colocarlo, pues bueno, al menos en todo el agujerito, ¿ya? Para que bloquee. Pero, si usted quiere con esa anestesiar segundo premolar, tiene que hacerla de atrás hacia adelante para que ella entre dentro del agujero y soltarla para que al menos haga difusión hacia atrás. Porque hay personas que no le abren a usted la boca. ¿Dónde se ubica ese agujerito? Primero, entre las raíces del primer y segundo premolar, 1 centímetro o centímetro y medio por encima de la basal de la mandíbula. Bueno, y si no tiene dientes, ustedes se van a ubicar por la misma línea de la pupila y la comisura bucal. Esa misma, ustedes la marcan y se van al borde de la mandíbula de 1 centímetro a centímetro y medio. Ahí está el agujerito. Bueno, la misma línea que usamos para el infraorbitario, esa misma sirve, esa línea imaginaria, para el mentonero. ¿Mentonero extraoral? No. ¿Qué? Si tienes tejidos dañados ahí, digamos que aquí tienen una infección y hasta así, pero se colocan en otras zonas, pero no hay aplicabilidad porque antes hablaban de la técnica extraoral de mentonero. Lo mismo aspiradito y va para adentro. Bueno, entonces tenemos infiltrativos y aquí está el mentonero. Vamos a otro nerviosito que viene de acá. Este se llama el arco bucal. Es una rama, ¿ya?, que se va a unir acá con el dentario y con el lingual. Ahora,
¿Qué inerva es el arco bucal? Los molares. La encía de los molares. Pare de contar. No más. Pero resulta que ella forma parte de para la anestesia de molares, tiene que formar parte porque usted le va a hacer una incisión ahí a la encía para entrar y le duele, porque no lo anestesió y lo olvidó. Por lo general, ¿dónde se aplica? Lo mismo, de adelante hacia atrás, ubicas la cara anterior de la rama mandibular, en donde está el colchón retromolar, que es acá, lo palpas y ahí palpas el grosor de la mandíbula. La parte externa gruesa que tienes acá se llama la línea oblicua externa. Ese es el límite para usted colocarlo. Usted lo coloca acá, tome aquí, en ese colchoncito. Palpa la rama mandibular. Toca el ángulo donde empieza el cuerpo mandibular. Ahí hay una zona que se llama el colchón, el colchón retromolar. Usted palpa y ahí hay una hendidurita. Ahí, aunque es troncular, no necesita ella aspirar, porque la arteria es muy pequeñita y muchas veces pasa a 1 o 2 minutos. Entonces hay que hacerle aspirar a ella, no. Se le coloca, pero es troncular porque es un tronco. Si lo quieren hacer aspirado, hazle aspirado. Si el paciente es cardiópata leve, hazle aspirado. Cuando usted dijo ahorita que se hace el aspirado y si sale sangre ya no se puede volver a meter la aguja, eso solamente es en el... No se puede volver a meter, no en la aguja, la cárpula. O sea, ya no se... No se puede meter otra vez para la técnica troncular porque va a quedar manchada de sangre. O sea, que toca cambiar cálculo. Toca cambiarla y esa la dejas para colocar infiltrativa donde no tienes que aspirar. Y hay que colocarla rápido porque el hierro empieza a mezclarse o a quelar algunos al anestesio. ¿Ya? ¿Por qué no la puedes colocar? Porque ya se dio ya iba a quedar oscura. Cuando vayan a volver a meterla y ya se ha aspirado, no vas a ver si estás en vaso o no. Claro, ya. Porque si están sacando sangre no se va a ver la diferencia, es muy difícil. Por eso no se debe usar. Si te metiste al vaso, sácala y mete otra. Bueno, infiltrativos, adelante hasta el lateral, mentonero, parte del lateral y de la encía del lateral, encía del canino y raíz del canino, y primer premolar, raíz del primer premolar y en ocasiones raíz del segundo premolar. Mentonero se ubica con la línea imaginaria, pupila, comisión bucal. Ingresas en esa línea 1 centímetro a centímetro y medio de la basal mandibular. Tienes que buscarle en mis videos porque ya sí solita me aparece. Otro nervio que subiendo, hay otro nervio que ya tienes que encontrarlo en la parte interna de la mandíbula. Es en esta parte. Mira, aquí hay esta técnica. Esta técnica es de la aguja. A veces la colocan por fuera, pero aquí está, ahí está, la aguja. A ver si tengo aquí la de... Esa es la técnica para el dentario y también es la del lingual. El nervio dentario se encuentra, por decirlo así, emerge sobre el agujero dentario. El agujero dentario está protegido por una estructura puntiaguda que se llama la espina de Spix. Ella protege al nervio de daños. Bueno, porque a veces podemos lastimarlo con cosas duras, alimentos, y ella lo protege.
Nosotros siempre vamos a estar trabajando por encima de la espina de Spix para anestesiar. Si lo estás colocando debajo, no estás haciendo nada. Si las personas le llegan a ustedes y les dicen, no, es que a mí no me agarra la anestesia, mentiras, es que no le han colocado bien la anestesia. A todos. Hay que ser una persona con una cefacidosis ya llevada que no lee, pero no. Inclusive así, si usted hace bien la técnica, le va a hacer efecto. Entonces el nervio lingual se desprende del nervio dentario después de, antes de llegar al agujero dentario, y él se va por toda la línea oblicua interna de la mandíbula y se va por toda la cara interna de la mandíbula. Entonces el nervio lingual viene de aquí y ella se mete por acá, pero no se mete, ¿verdad? Ella entra a la cara interna de la mandíbula y recorre acá y anestesia hasta acá. Y hay una anastomosis con una rama del nervio facial que es sensitiva. Recuerden que es que el nervio facial es motor, pero los nervios en los núcleos también tienen derivaciones sensitivas. Como el trigémino es sensitivo, también él es motor visceral para músculos. Y el nervio lingual, en esta zona media, se anastomosa con una ramita del facial, y ella ha entrado por este lado, y esa ramita se llama la rama cuerda del tímpano. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el nervio lingual y ese nerviecito, la rama cuerda del tímpano, van a darle a usted la sensibilidad y el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Perdón, del tercio anterior de la lengua. Los 2 tercios están inervados por otros nervios, que son el glosofaringeo, más que todo, es el que nos da la sensibilidad y la Estoy apenas y el hipocondrio es el de la base de la lengua, que son los otros pares craneales. Pero esa rama cuerda del tímpano también. Ese era, cuando lo descubrieron, empezaron en la Guerra Fría a colocar implantes transmisores en el canal molar. Como esa ramita de cuerda del tímpano va pegada, pasa por el oído medio. Entonces, por conducción, hoy en día hay artefactos que colocan dentro de la boca y usted escucha en estéreo. Pero eso en la Guerra Fría fue que encontraron eso y lo estudiaron y dijeron, así es posible. Inclusive habían, así hacía una vaina muy, hombre, le colocaba, los rusos tenían, las mascotas preferidas de los rusos eran los gatos. Entonces la hacía, entonces ellos le mandaban regalos, eran gatos a los del Kremlin. Y resulta que les habían hecho implantes a los gaticos en el oído y ahí a los hijos. Entonces de ahí encontraron que se podía inclusive transmitir y dejaban como antena a la muelita del animal. Y lo otro es que, pues gracias a eso, lastimosamente, fue que empezaron a desarrollar los implantes cocleares por esa barbaridad. Entonces, esa ramita cuerda del tímpano junto con el lingual, sensibilidad del tercio anterior de la lengua. Si te dice a ti la persona, no se le dormía el labio, solo se le durmió la lengua. Ok, no anestesiaste el dentario, lo colocaste muy atrás o muy abajo. No te sirve la anestesia, vuelve y mete la aguja porque necesita llegar al. Mira, el tímpano. Él viene por acá. Y tiene que volver a meter, tiene que volver a anestesiar ese dentario.
La técnica básicamente, pacientes con dientes. Este es el colchón retromolar. Esta fosa es la fosa del trígono retromolar, el triángulo retromolar. En esa fosa, donde está la mayor depresión, es donde tú vas a meter la aguja. Vas a meterla en diagonal. ¿Desde dónde? Desde el lado contralateral, o sea, si voy a anestesiar del lado derecho, desde el lado izquierdo, entre los dos premolares. Voy para allá. ¿Hasta cuándo? Usted tiene que estar palpando esta zona, la rama, porque usted va a saber qué tan ancha está para usted apuntarle a la mitad. ¿Premolares o contralateral? Hay otra técnica para boca cerrada. ¿Tú te acuerdas de la clave? Es paralela, pero es muy difícil de llegarle para una persona que no lo haya practicado. Tú tienes el correo de ese. Para la de boca cerrada, ya le dije, tienes que ir del lado contralateral. Bueno, ¿cuánto se va a ir la aguja? Si usted tiene una persona que tenga esa cara así toda amplia, ancha acá, es porque la mandíbula es hiperdivergente. Quiere decir que usted va a recorrer más distancia al llegar allá. Entonces se le puede ir, generalmente la aguja larga tradicional, que es la de 27 milímetros, se te alcanzan a ir 20 milímetros fácilmente hasta que toca el hueso. Todas las anestesias para la parte de maxilares deben tocar el hueso. Todas deben tocar el hueso, porque si no, no vas a colocar los subperiósteos. Todas deben colocarse por debajo del periósteo. Debe tocar el hueso. Entonces usted ingresa desde el lado contralateral 1 milímetro por encima de la corona, 1 centímetro por encima de la corona de los molares inferiores. Hay otros que toman, como el lado más fijo es el maxilar superior, yo tomo siempre el inferior. Y yo moví paralelo a esta línea. Cuando es en niños, usted tiene que colocarlo hacia abajo, pero de niños chiquiticos. Niños de 4 años, usted tiene que colocarle de arriba hacia abajo, porque está mucho más abajo el agujero dental. Pero en adultos, usted lo tiene que colocar paralelo a la línea cruzal. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona abre mucho, pues usted tiene que inclinarse también. Porque si la persona, usted se va derecho y la persona abre, va a quedar muy arriba y seguramente, inclusive va a meterle la anestesia hasta la escotadura y usted no va a ponerle nada, no va a encontrar nunca el hueso. Porque usted se lo está colocando en la escotadura de la mandíbula. En esta parte. Si una persona tiene poquita mandíbula y abre y usted se queda quieto y no se inclina con la mandíbula, lo que hace es que como la estructura anatómica baja y usted se queda quieto, pues la va a colocar en otro lado. ¿Ya? ¿Listo? Cojín del trígono retromolar. Esta fosita que se forma y en la parte más deprimida, ahí es donde va a entrar la aguja. Entran con aguja larga, se les va a ir aproximadamente 2/3 partes. Desde el lado contralateral, entre primer y segundo premolar. Hay variaciones de la técnica, si la encuentran a veces dicen que más atrás. Entonces, la que yo les estoy dando es como la más acertada. ¿Ya? Porque hay unas más posteriores. Pero hay gente que no le va a abrir a usted bien. Mucha gente no le abre bien a uno. La más sencilla es esta. Está hace muchos años explicada. Bueno, entre premolares del lado contralateral,
la fisurita más profunda Ya no tienes que subir los videos tuyos también, retromolar y un porque centímetro esto por es de la encima de los primera dientes. clase. Si no hay dientes, cuento, centímetro y medio menos por encima del reborde Esa es la misma. alveolar. Ahora está su Reborde alveolar Segunda mandibular. parte, tercera parte, y Porque tenés Primera que buscar la primera parte. autores toman ese reborde alveolar superior o los dientes superiores, pero resulta que el maxilar superior y los dientes superiores están quietos, pero la mandíbula no, la mandíbula sí se mueve. Mire, si tiene la inyección, este músculo de acá, este de acá es el pterigurdeo, ese es el pterigurdeo externo exactamente. En composición, ¿Ya? ¿no? Ay. No, chico, no, esta es la línea obliqua externa, ¿verdad? Que usted palpa ahí, el borde de la mandíbula. A ver, ábrelo. Y aquí se ve que es el colchoncito. Este triangulito retromolar, y aquí en esta parte más o menos donde usted la coloca. Entonces, usted la técnica puede ser así directa. Si usted se encuentra con la espina de Spix en ese momento, técnica le dice a usted que usted tiene que inclinarse hasta el canino para esquivar la espina de Spix y entrar más. Por lo que es que todas las mandíbulas son diferentes. Es diferente la mandíbula de una mujer, a la de un hombre, a la de un hombre de 200 kilos de peso, a la de una de 80 kilos de peso. Entonces, siempre las mandíbulas difieren en tamaño. Hay otra técnica, para anestesiar toda la mandíbula. Una que se coloca por acá. Eso no la va a ver, solamente la voy a nombrar. Se coloca por acá y se coloca directo en el cuello del cóndilo. Y se llama la de Go Gates. Se escribe G-O-W y Gates como puertas en inglés. Go Gates. Entonces, esa es para anestesiar todo. Tiene riesgos. Bueno, no te veo. Pueden colocarse uno. Hay otra que es de boca cerrada, que es la que te decía Sofía, que se coloca paralela, casi paralela a la rama. Esa se llama la técnica de boca cerrada de aquinosis. Esta técnica es la que usted se ubica 1 centímetro por encima de la corona de los dientes. Tiene que estar palpando la rama en la parte anterior y usted se va hacia atrás. Cuando pasa la mitad de la aguja, usted tiene que hacer un movimiento hacia los dientes. ¿Qué pasa? Exacto. Entras, si estoy anestesiando este lado, estás entrando, la persona no puede abrir. De alguna manera tengo que abrir. La persona, ¿por qué no abre? El trismus. Nos acordamos de trismus. ¿Qué ocasiona? Es el espasmo muscular de los pterigurdeos. Pues tienes que anestesiar el pterigurdeo. ¿Qué músculo es este? El pterigurdeo. Para no anestesiar completamente, es solamente en casos de fracturas, y eso usted no lo van a tocar. Pero, si usted le van a hacer algo inicialmente a una persona, pues tendrían que anestesiarlo para ayudarle con una burpitis que tenga por fractura dental, por ahí. Pero ustedes la colocan para relajar el trismus, entonces se coloca paralelo a los dientes, tocando la rama inmediatamente en la rama, y cuando se vaya a la mitad, trata de inclinarla un poco hacia la parte de la cara interna de la mandíbula, y vas a alcanzar a anestesiar algunas veces el dentario. Pero es que yo le iba a traer un modelo de mandíbula. La mandíbula, después de aquí de la rama, hace una curva muy grande. Es el balcón mandibular. Esto es un balcón, el balcón lingual y este es el balcón mandibular. Usted tiene que entrar y esquivarla un poco y entrar atrás.
Esa es la técnica de boca cerrada. Pero si usted anestesia el músculo pterygoideo, pues la persona va a abrir memoria y le va a poder realizar la anestesia normal de dentario contralateral. ¿Cuánto le coloco? Calcule por peso o por cálculas. Persona sana, adrenalina 1 a 80.000, persona sana, hasta 11 cápsulas de lidocaína con epinefrina. A los 80.000, si es a las 100.000, 8 cápsulas. La articaína, ¿a qué, perdón? A los 200.000 es menor todavía, son 6 cápsulas. Pero pues la más barata y la que más tenemos es la lidocaína, 11 cápsulas. Eso es lo máximo. Pero eso es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad completa. Si usted le mete 10 cápsulas, quiere decir que usted tiene que hacer una pausa y repasar anatomía. Un poquito. Porque usted no pegarle con 11 cápsulas, preocupante. Las anestesias ya en el sitio dental. Bueno, a mí se me olvidó decirle del nervio lingual, perdónenme. Hablé de la dentaria y la del nervio lingual es la misma del dentario, pero usted tiene que salirse medio centímetro y volver a tocar la rama. Ahí está el lingual. Por lo general el lingual, cuando usted anestesia bien el dentario, se anestesia el lingual, porque cuando usted llega ahí queda anestesiados los dos, porque antes de entrar a la espina de Spix, ellos se dividen. Si usted coloca bien la anestesia, le llega a ambos nervios. Pero si usted quiere anestesiar el lingual, por lo general te vas, llegas, tocas bien atrás, te sales y vuelves y entras, te sales medio centímetro y vuelves y entras. Ahí tiene que estar el lingual. ¿Qué pasa por detrás? No. Usted se está ubicando para anestesiar el lingual, usted se está ubicando acá. Usted entra acá y después sale medio centímetro y lo mete aquí. Ahí está el lingual. Increíblemente, hacia adelante es que usted lo hace. Medio centímetro hacia adelante y usted ya está por fuera del agujero dentario en ese momento. La del lingual tiene también variaciones. Usted puede, si no le logra anestesiar así, pues lo que hace es que coloca la dentaria, sale medio centímetro y lo coloca por debajo también. El nervio lingual, téngale respeto, téngale respeto. El nerviocito lingual es muy delicado porque es muy delgado, y si ustedes lo tocan y si le dicen, me pegó un corrientazo en la lengua, Chao. no se corta de una, pero ahí tiene usted sus 3 meses con parestesia en el nervio lingual, pues va por ahí. Entonces, siempre con calmita, siempre lleguen al hueso. Ahora, si ustedes cuando van a colocar la anestesia, pues en el camino está el nervio, pues, ahí estaba el nerviecito, es un riesgo de la anestesia, pero hay un documento que ustedes ya le han hecho antes de firmar a la persona, donde están los riesgos de la anestesia. Ya entre esos está el nerviecito casualmente, de las parestesias, las parecias. Eso se llama el consentimiento informado. Entonces ustedes les dicen, venga, puede pasar esto, ¿no? No es que le vaya a pasar, pero siempre tienen que advertir, porque es la forma más ética que tiene uno para hacerle algo a la persona, decirle todo. Bueno, las que son ya dentales como tal, pulpar, intralegamentaria y la intramedular. La preferida mía es esta, la intramedular.
Eso, no hay nada por encima de la anestesia intramodular. Eso ya después en fin. La intrapulpar, pues usted está haciendo, digamos, va a ser endodoncia y le dolió cuando entró, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues meter la anestesia intrapulpar. ¿Ya? Esa es inmediata, eso duele muchísimo, pero es un segundo de dolor y de inmediato. No le tenga miedo, sí, diga a la persona, pero hable fuerte un momentico. Y agarro. Eso en medio segundo, yo creo que se demora eso en doler. Ya. Bueno, pero como no tenemos, los seres humanos no tenemos memoria para el dolor, sino para el evento del dolor. Entonces, usted si se machucó un dedo, usted no se acuerda cómo duele el dedo. Que se machucó, le dolió, sí, pero uno no tiene memoria para el dolor físico, no memoria. Si tiene memoria para el dolor emocional. Entonces, de ahí ya está la parte asistencial de ustedes, que si le duele, traten bien a la persona, como si usted fuera que sucediera ahí así. Intraligamentaria. Hay pacientes que tienen enfermedad periodontal. Que ustedes ven en la radiografía el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Entonces ustedes entran en la misma dirección anatómica de la raíz del diente que van a anestesiar. Si el diente tiene algo de movilidad, usted no se tiene por qué ir a meter hasta atrás, a meterle un dentario, no, le sirve si le entra bien su agujita pequeñita, aguja corta y delgada, le entra en el espacio intraligamentario, tranquilo que eso es lo único que necesita. ¿Ya? Pero eso sí, acuérdese de anestesiar todas las partes desde la parte posterior a la parte anterior y los laterales. Entonces, el mal localizado tiene mucho más control del sangrado porque están ahí los vasitos, ¿sí? Pero pues tienes que saber que la vas a colocar bien ahí. Para usted colocar intraligamentaria, muchas veces tiene que colocarlo por poquiticos, muy despacio, que si no el dolor ese sí duele un poco más que el culpable. Bueno, entonces se coloca entre el huesito y el diente, ahí está el ligamento periodontal, es efectivísimo. Cuando uno saca cordales, cuando vayan ustedes a la clínica, que las cordales están incluidas, digamos el hueso está acá, pues uno tiene que desgastar con osteotomía para poder liberar la parte más ancha de la cordal o del diente incluido. Pues cuando está usted haciendo eso, llega hasta esta zona y usted ya está en la medular. En esa zona hay que tener mucho control con el nervio dentario para saberla colocar. Pero esa se coloca es como un refuerzo. Ya la intramedular se coloca de refuerzo, no es la primera opción. Porque esta vaina duele lo más impresionante que hay. Entonces, por eso es que cuando van a hacer van a recoger médula para los pacientes con leucemia, esa vaina duele muchísimo, así estén anestesiados regularmente. Eso duele muchísimo. Cuando usted lo anestesia, la intramedular tiene que colocar, yo creo que apenas 0.5 ml por mucho. Porque si usted le coloca la intramedular, la desventaja grandísima que tiene una técnica intramedular es que te puede hacer constricción de los capilares tanto que puedes llegar a necrosar por hipoxia la zona del hueso. ¿Qué significa eso? Si le colocaste mucho, vas a tener seguramente alveolitis. ¿Saben qué es la alveolitis? Exacto. Es un proceso inflamatorio postquirúrgico donde se pierde el coágulo sanguíneo por la falta de irrigación del huesito remanente.
y esa vaina duele horrible también. Entonces, todo tiene que ser como las que son así como estas. Yo creo que uno puede pasar a esas cuando ya sepa las otras técnicas, porque ayudan muchísimo. Pero esta fue parto, es imposible que nadie la sepa colocar. Y la intraligamentaria cuando tenemos enfermedad periodontal avanzadita, que ya usted tiene ese ligamento, ese ensanchamiento del ligamento completamente. Aquí lo que le estaba diciendo, todas son refuerzos porque son altamente dolorosas y se aplican como técnica local.